Acompáñeme por favor al libro de Génesis. Génesis capítulo número 22. Y versículo número 13. Quiero leer estos versos para poner un fundamento sobre el cual quiero edificar esta mañana. Y el tema que el Señor ha puesto en mi corazón compartirle es el Cordero Sustituto. Y bajo esa temática quiero impartir la palabra del Señor. Dice Génesis 22:13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, escuche esto, en lugar de su hijo. Verso 14: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Padre, añade mucha bendición a tu palabra en el nombre de Jesús. Puede sentarse un segundo. Lo que quiero compartirle esta mañana es la base de este evangelio, la buena nueva que se predica. La palabra evangelio significa buena noticia, y la buena noticia se resume en una sola cosa. Se resume en el hecho de que Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él, hermano, se convirtió en el Cordero que sustituyó nuestras vidas en la cruz del Calvario. Pero antes de llegar a la cruz, habían habido anuncios o figuras acerca de lo que iba a acontecer. Por ejemplo, en el huerto, cuando Adán y Eva pecaron, desde ahí, hermano, usted tiene ya como una idea de lo que iba a acontecer, porque cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvo que haber un sacrificio para vestirlos. Porque ahí, hermano, dice la palabra que el Señor les tuvo que hacer túnicas de pieles para poderlos cubrir, porque ellos, hermano, al pecar fueron, hermano, desprovistos de la gloria de Dios. Así que en el huerto del Edén, por primera vez, se da el hecho de que un inocente pagara el precio por un culpable. Es decir, que uno tuvo que ser sacrificado para cubrir a los que habían fallado. Pero luego, hermano, vemos otras figuras. El tiempo sigue avanzando y encontramos esta figura maravillosa en Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham y él responde, lo llama y él responde y dice: heme aquí. Y entonces dice: ofréceme a tu hijo, al amado, al único, al que amas. Y dice la Biblia que Abraham se levantó de mañana y preparó todo para ir a presentar a su hijo, ofrecer a su hijo en holocausto. Y dice la Biblia, hermano, que cuando iban de camino, Isaac preguntó y dijo: Padre, yo veo aquí la leña, veo el fuego, veo el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? ¿O dónde está la ofrenda que iban a presentar? El cordero que tenía que ser entregado. Y entonces Abraham, hermano, da una declaración poderosa, porque esa declaración abría el espacio para que Cristo pudiera entrar. Porque Abraham declara y dijo: Jehová se proveerá de cordero. Él estaba diciendo: el Señor se proveerá a sí mismo de ofrenda o de holocausto. Entonces sigue avanzando, y cuando llegan al lugar donde iba a presentar a su hijo, lo ata, lo pone en el altar, levanta el cuchillo, y cuando lo iba a entregar,
oye una voz que le dice: no toques al muchacho. Y entonces, cuando él se detiene, alza su mirada y mira ahí un carnero que estaba enredado por sus cuernos en un zarzal. Y entonces se entiende que ese carnero era la provisión que Dios estaba dando para sustituir la vida de Isaac. Así que ahí tenemos otra figura de que alguien sustituye a otro que debía ser entregado. Así que Isaac no vio muerte porque fue sustituido por el carnero que Jehová proveyó. Significa que, hermano amado, ese Isaac primeramente representa a cada uno de nosotros que estábamos para ser entregados o sacrificados a causa del pecado. Ya estaba todo listo por causa del pecado que había en nosotros, pero el Señor tuvo misericordia de cada uno y proveyó un sacrificio que fuera puesto en nuestro lugar. Fíjese qué tremendo, porque el verso 13 termina diciendo que ese carnero fue ofrecido en lugar de su hijo. En pocas palabras, ese carnero sustituyó a Isaac, así como Cristo nos sustituyó a nosotros en la cruz del Calvario. Cristo tomó el lugar que a nosotros nos correspondía tomar, tanto en la cruz, que representa la muerte, como también en otras instancias. Es decir, que todo lo que debió recaer sobre nosotros por causa del pecado recayó sobre el cuerpo de Cristo. Ahora entiende usted por qué era necesario que a Cristo se le preparara un cuerpo. Por eso dice la Biblia: me preparaste cuerpo, dice. ¿Por qué? Porque era necesario que sobre ese cuerpo recayera todo el peso del pecado de la humanidad. Así que yo puedo entender que habían figuras que anunciaban lo que estaba por acontecer. En Levíticos capítulo 16 y verso 21 dice la palabra del Señor, hablando acerca del cordero que se presentaba también en holocausto. Dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Escuche esto: esa era una figura de algo que tenía que realizarse en los tiempos en los cuales los corderos eran presentados en forma de un animalito que se sacrificaba. Dice que el sacerdote Aarón tenía que poner sus manos sobre la cabeza de ese cordero vivo, y sobre ese cordero tenía que confesar los pecados y las iniquidades de toda la nación. Y entonces ese cordero en la figura cargaba con todos los pecados y con todas las iniquidades de toda la nación. Entonces los ponía sobre la cabeza del macho cabrío y luego lo enviaba al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío, dice el verso 22, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Así que la figura era que el sacerdote ponía sus manos sobre el animalito, que era una figura de lo que iba a pasar, de lo que iba a venir. Ponía sus manos y de alguna manera declaraba, confesaba los pecados, las iniquidades, las rebeliones de toda la nación. Y luego, hermano, ese macho cabrío que desde ese momento cargaba los pecados, era, hermano, llevado al desierto para que todos los pecados salieran de la nación. Pero eso tenían que hacerlo constantemente, porque esos animalitos solo eran la figura de lo que iba a venir. Así que no podía ser definitivo todavía, porque solo anunciaba algo que iba a pasar. Así que la nación de Israel pasó muchos años constantemente anunciando que un cordero iba a ser sacrificado por los pecados de toda la humanidad.
Y luego entiendo que cuando Cristo aparece en el Evangelio de Juan capítulo 10 y verso 14, Él hace una declaración. Es que mire, hermano, qué tremendo es que Israel no pudo reconocer, teniendo todas las señales, teniendo toda la palabra, teniendo todas las figuras, no pudo ver en Cristo a su Mesías. Qué tremendo, aun cuando Él lo declaró. Fíjese lo que dice Juan. Él lo declara diciendo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y mire lo que dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él estaba declarando y estaba diciendo: yo soy aquel que se profetizaba con aquel cordero que iba a poner su vida a cambio de los demás. El verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que el Señor, hermano, cuando entra, comienza a declarar cuál era la misión del por qué Él estaba en la tierra. Él estaba diciendo: yo no he venido a otra cosa más que a poner mi vida por rescate de muchos. Yo no he venido a otra cosa más que a cumplir lo que profetizaba esta nación cuando celebraba la Pascua, cuando ponían sus manos sobre aquel cordero y lo tiraban al desierto. Ellos profetizaban que iba a haber un cordero definitivo. Ahora yo he venido, dijo Jesús, a cumplir esa promesa, a cumplir esa palabra. Aquello era figura, pero aquí está lo real. Pero no lo pudieron entender. Por eso, oiga, Juan el Bautista, él decía, cuando vio a Jesús, él lo presentó y dijo: he ahí el Cordero de Dios, oiga, que quita el pecado del mundo. Él estaba diciendo: señores, lo que tanto esperábamos, lo que tanto profetizábamos, lo que tanto necesitábamos, ahí está el Cordero de Dios. No el que cubre los pecados, sino el que quita el pecado del mundo. El Cordero que de una vez y para siempre presentará un sacrificio y sustituirá nuestra vida. Mire, impresionante, porque la Biblia está llena de figuras que anunciaban lo que iba a acontecer. Israel tenía todo el fundamento, toda la base para entender lo que estaba pasando. Ellos sabían lo que tenían que esperar de parte de Dios, pero cuando lo tuvieron enfrente no lo pudieron reconocer. Oiga, hermano, y esto que ellos lo vieron literalmente, pero bienaventurados los que sin ver hemos creído. Imagínense qué tremendo eso. Entonces, en Isaías 53, el capítulo más debatido por los judíos ortodoxos, el capítulo que cuando usted lo predica, lo enseña o lo menciona frente a los judíos ortodoxos, causa un tremendo impacto y causa emociones encontradas. Porque el capítulo 53 de Isaías es un capítulo profético. Aunque ellos digan que no se refiere al Mesías, se refiere al Mesías. Ellos dicen que el capítulo 53 habla de Israel como nación, pero el capítulo 53 de Isaías habla de Cristo como el cordero que iba a ser sacrificado. Por eso a ellos, cuando usted les menciona este capítulo, hermano, les impacta. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo saben que ese capítulo habla de todo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Isaías 53 verso 4 dice lo siguiente: ciertamente, oiga cómo empieza ese versículo. Dígale a su vecino amado que tiene cerca: ciertamente
No, dígalo más fuerte. Ciertamente. Alguien tiene que declarar esta palabra. Ciertamente. Porque esa palabra le da pie a todo lo demás. Ciertamente significa seguramente, significa verdaderamente, significa algo que no puede ser abolido ni negado. Ciertamente es una verdad, hermano, que no puede ser quitada de ahí. Ciertamente, dice la palabra en el verso 4, llevó él. ¿Cómo una nación va a llevar por alguien? Por eso esto, hermano, los confronta. ¿Por qué? Porque aunque no quieran reconocerlo, Cristo Jesús cumplió con cada versículo de este capítulo y llevó él nuestras enfermedades, oiga, hermano, y sufrió nuestros dolores. Toque el que esté a la par y dígale ciertamente. Dígale, no hay duda de esto. Por eso usted necesita conocer esta verdad, conocer esta palabra, para quitarle todo derecho al enemigo, para quitarle todo derecho que por causa del pecado el enemigo tenía sobre nosotros. Pero ese derecho le fue quitado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Previo al sacrificio de Cristo, todos los años tenía que morir un cordero para cubrir el pecado. Se cubría momentáneamente, porque el cordero que se presentaba no solamente se sacrificaba, sino que era un holocausto. Y la palabra holocausto significa totalmente quemado. Por eso, después de ser sacrificado, tenía que quemarse, porque eran las cenizas las que cubrían el pecado. Pero vino Cristo Jesús y dijo: yo vengo no para cubrir pecados, sino para quitarlos de en medio, para que nunca más el pecado separe al hombre de Dios y nunca más el pecado tenga derecho de afectar al hombre. Mire a su vecino, dígale ciertamente. Entonces el verso 4 es tan profundo lo que dice ahí, porque ciertamente significa una verdad que no puede ser refutada. Y luego dice llevó, diga conmigo llevó. Dígale a su vecino: él ya llevó nuestras enfermedades y ya sufrió nuestros dolores. La palabra llevó en el original significa cargar. Así que lo que está diciendo ahí es, iglesia, él cargó en sí mismo sobre su cuerpo todas nuestras enfermedades, y también él sufrió por nuestros dolores. Por eso era necesario un cuerpo, porque así como las manos del sacerdote se ponían sobre aquel animalito y se le decía al animalito: ahora tú vas a llevar sobre tu cuerpo los pecados y las iniquidades de toda esta nación, así sobre Jesucristo fue puesta toda rebelión, todo pecado, toda iniquidad, toda desobediencia fue puesta sobre ese cuerpo que Jesucristo, y sobre él, hermano, cayó todo el castigo de nuestra paz. Mire qué tremendo. Esa palabra llevó en el original es la palabra nasá, que significa cargar, quitar o soportar. Ciertamente cargó él. Esa palabra ciertamente es que no te quepa duda. Una de las cosas que trabajan en contra del cristiano es la duda, la incertidumbre. Entonces hay gente que piensa, que tiene un pensamiento como no tan certero de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando yo entiendo lo que dice ciertamente,
Siento, hermano, como una palabra de autoridad que Dios me dice: no dudes de lo que hice. Ciertamente significa: no dudes de lo que yo hice por ti. Yo ya pagué tu precio, yo ya llevé tus enfermedades, yo ya cargué por tu pecado, yo ya pagué la deuda. Ay, por eso yo no sé si hay gente en esta mañana que Dios la trajo para tener la certeza, la seguridad, la convicción de que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue definitiva. Ya tú y yo no podemos estar esperando algo más. Ya Él lo hizo todo. Por eso en la cruz Él gritó: consumado es, que significa terminada es la obra, pagado es el precio. Me llama la atención, óigame acá, me llama la atención que Isaías habla de una manera como si ya estuviera hecho. Fíjese que en lo cronos, en el tiempo cronológico, el sacrificio de Cristo todavía no había acontecido. Pero Isaías está diciendo que Él ya había llevado nuestras enfermedades. Pregúntele a su vecino, dígale por qué. Dígale por qué. ¿Sabe por qué? Porque aunque en lo cronológico no había pasado, pero en la eternidad dice la palabra que Él ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Así que no había llegado su hora cronológica, pero en lo eterno Cristo Jesús había sido provisto por usted y por mí. Por eso Isaías dice: Él ya lo hizo, la obra ya está hecha. Imagínese qué tremendo. Por eso usted no puede poner en duda. Llevó significa Él cargó. Y luego habla de nuestras enfermedades. Y cuando usted va al significado de esa palabra enfermedad, no se refiere solamente a algo que tiene que ver con lo físico. No se refiere solamente a eso, sino que es más amplio de lo que usted y yo podemos pensar. Porque la palabra enfermedad significa, oiga, aparte de la enfermedad física, significa ansiedad, calamidad, miseria, dolor, quebranto o sufrimiento. Así que toque a alguien y dígale: Él ya llevó por ti. Dígale: Él ya cargó. Él ya cargó. Dígale: ya cargó sobre Él mismo la calamidad. Ya cargó la ansiedad. Ya cargó la miseria. Ya cargó el dolor. Ya cargó el quebranto. Ya cargó el sufrimiento. Por eso yo le quiero dar una pequeña comparación, o mejor dicho, un rema para su vida. Por eso lo que era pesado para Jesús no era la cruz. Porque la cruz como tal, sí, si bien es cierto, pesaba, pero la cruz solo era un madero. Sino que lo que Él estaba cargando no era la cruz, sino que el peso que para Jesús era grande era todo lo que representaba la cruz. Imagínese usted, en esa cruz de madera, ahí, hermano, estaba representado todo el sufrimiento, el quebranto, la miseria, el dolor, la enfermedad, la calamidad, la pobreza. Todo eso estaba representado ahí. Por eso, hermano, Él cuando iba rumbo al Calvario cargando ese madero, ahí llevaba todas las cargas que usted a veces no quiere soltar, pero que esta mañana usted la va a soltar en Él. Yo no sé quién vino esta mañana cargado, pero esta mañana usted va a soltar su carga, porque hay uno que ya la cargó por usted. Hay uno que ya la llevó por usted. Por eso me llama la atención
porque esa palabra enfermedad también significa ansiedad. Wow. Y yo lo quiero llevar ahí por un segundito. Primera de Pedro capítulo 5 y versos 6 y 7 dicen algo poderoso. Porque oiga, Cristo ya la llevó. Diga conmigo, ya la llevó. Así que yo quiero que usted me ayude a predicar esta mañana. Y vea, busque a 3 personas y dígale: ¿qué haces tú cargando lo que Cristo ya cargó? Dígale: ¿qué haces tú con esa ansiedad si ya Cristo la llevó por ti en la cruz? Así que esta mañana alguien vino con quizá una gran maleta cargando cosas, pero se va a ir de este lugar liviano, se va a ir de este lugar sin carga. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya lo llevó por ti. Mire lo que dice ahí: humillaos pues bajo la mano o bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando, diga conmigo, echando. Dígalo más fuerte: echando. Diga conmigo: soltando, poniendo. Oiga, toda. Diga conmigo: toda. No una parte. Diga conmigo: toda vuestra ansiedad sobre Él. Mire qué tremendo: sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa palabra ansiedad se podría traducir así. Podría decirse: echando todas vuestras preocupaciones, todos vuestros asuntos, toda vuestra inquietud, todo lo que te agobia, todo lo que te pone ansioso. Esta mañana échalo, esta mañana suéltalo sobre Él, sobre Él, sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Ay, pastor, hay algo que me está quitando el sueño. Estoy bien preocupado. ¿Ha oído esas palabras? ¿Sabe quién las dice? Usted. Esto me tiene bien preocupado. Hay gente en el cuerpo de Cristo, incluso medicados contra la ansiedad, porque no han entendido que la ansiedad es producto de la preocupación, de los problemas que no hemos puesto sobre Jesucristo. Toda carga que usted está llevando, la lleva porque quiere. ¿Sabe por qué? Porque esa carga ya la llevó Jesucristo por usted. Le prepararon cuerpo a Él para que cargara con todo eso que a usted ahora le aflige. Así que usted ahora puede vivir libre. Así que usted ahora puede vivir confiado. Así que usted ahora puede vivir en paz, porque hay uno que ya cargó con todo eso. Mire a alguien, dígale: suelta eso. Ay, pastor, es que yo no sé qué hacer. Yo sé, usted no sabe qué hacer, pero hay uno que ya lo hizo. Hay uno que ya actuó. Hay uno que ya obró. Hay uno que ya llevó esa carga. Póngasela a Él y dígale: Padre, esta mañana voy a echar toda mi ansiedad sobre el que ya la cargó, porque Él tiene cuidado de mí. Mire a su hermano, dígale: ¿qué te preocupa a ti? La economía. La ansiedad es producto de la preocupación. Y la palabra preocuparse tiene que ver con estar abatido por algo que ni siquiera ha pasado. La mayoría de preocupaciones tienen que ver con cosas que no han sucedido y posiblemente ni sucedan. Son especulaciones, muchas de ellas.
son imaginaciones muchas de esas. Y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa aquello, y si pasa aquí. Hermano, deje de pensar en cosas que ni siquiera han sucedido y eche toda esa preocupación sobre el Cordero de Gloria, sobre el Cordero bendito que llevó por usted todas las cosas. Él ya resolvió por usted. Él ya pagó por usted. Él de seguro tiene una respuesta, una salida, una solución para eso que usted mira imposible. Usted está ahí que ni duerme pensando cómo va a ser. Pero óigame acá, cuando usted piensa cómo va a ser, usted está declarando que Cristo no ha hecho nada y Cristo ya lo hizo todo. Alguien tiene que declarar en esta mañana: yo no me preocupo porque ya Él lo hizo todo por mí. Ya Él encima de su cuerpo echó todo. Él sabrá. Wow. Esa palabra enfermedades, la palabra jolí en el original, significa ansiedad primeramente. Porque la ansiedad es la precursora de muchas enfermedades. Por eso hay gente que no tiene nada. Lo que tiene es preocupación. Deje de preocuparse y se le van a ir muchas dolencias. Que la presión alta, que me agarra soponcio. Esa palabra viene de un hebreo que significa desmayo. Que me da taquicardia, que siento que no puedo. Todo eso es producto de la ansiedad. Y la ansiedad, hermano, no tiene derecho sobre nosotros, porque ya Cristo Jesús resolvió. Diga conmigo: ya Cristo resolvió. Cristo pagó el precio. Cristo fue a la cruz y cargó con todo. ¿Qué te preocupa? El cristiano se debe de ocupar, pero nunca preocupar. La ansiedad es la precursora de muchas enfermedades. Además de eso, también esa palabra significa calamidad. Él ya la cargó por nosotros. Ya cargó la miseria, ya cargó la pobreza, ya cargó el sufrimiento, ya cargó el dolor. Ya no hay por qué usted cargarlo. Ya lo cargó Él, ya lo llevó. Hay gente que se autoimpone cargas. Es que hay mucho cristiano con complejo de Cenicienta. Sí, se autoimpone servidumbre, se autoimpone cosas, como que se autoimpone en sufrimiento. Si Cristo ya sufrió por ti. Ay, Dios mío. Número 3, 4, 5. Oiga, ya perdí la cuenta aquí. Llevó Él nuestras enfermedades, oiga, y sufrió nuestros dolores. La palabra dolores es la palabra makov, que significa angustias o aflicciones o tristezas. Ya sufrió. ¿Por qué te angustias? ¿Sabe de dónde viene la palabra angustia? La palabra angustia significa sentirse oprimido, como que no tiene salida. ¿Cómo usted se puede sentir angustiado si ya Cristo le proveyó de la salida? Es que alguien angustiado es alguien que dice que no veo salida. ¿Cómo no ve salida si Cristo Jesús te abrió? Oiga, Dios le abrió un camino a Israel en medio del mar. Ahora imagínese usted, si en el antiguo pacto
se les abrió un camino en medio del mar, ¿cómo no será en el nuevo pacto? A usted y a mí no nos han abierto un camino en medio del mar. Ay, hermano, es que agárreme esto, por favor. Porque a Israel le abrieron un camino, pero a nosotros nos dieron el camino. Yo soy, dijo Cristo, el camino, la verdad y la vida. Wow. Así que diga conmigo, Él ya lo llevó. Toque a 3 personas, dígale: no te angusties, hay salida. Dígale: hay salida, hay respuesta. Vamos, dígale, dígaselo fuerte: hay salida, hay respuesta. No te sientas angustiado. El Señor ya dio la salida, ya abrió camino. El Señor ya hizo la obra. Espera, confía en Él. ¿Qué te preocupa? ¿Sabe lo más tremendo? Es que cuando yo leo esto, entiendo la base del evangelio. Porque la base del evangelio, número 1, es que Cristo Jesús tomó nuestro lugar, número 1. Pero número 2, la base del evangelio es que son buenas noticias. Espéreme, que no me lo agarró. Si usted agarra el periódico de esta mañana, ¿qué va a encontrar ahí? Cuando usted lo abra, va a encontrar ¿qué? Malas noticias. Pero todo lo que usted lea en ese periódico, ¿cuándo pasó? Entonces la implicación de la palabra noticia no es algo que va a pasar, sino algo que ya sucedió. Entonces lo tremendo del caso es que usted está afligido cuando ya Cristo hizo la obra. Entonces, ¿por qué se preocupa por algo que usted cree que va a pasar cuando Cristo ya hizo? No se aflija, no se angustie. Eche fuera la tristeza. Ya Él, hermano, Él ya cargó, ya sufrió nuestros dolores. Ya usted no tiene por qué estar triste, porque Él pagó el precio en la cruz para que usted y yo tengamos gozo y alegría. Así que mire a alguien, dígale: gózate, gózate, gózate. Echa fuera la tristeza. Isaías 53, si me lo regresa por favor. Dice el verso 5. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Wow. Herido. La palabra rebelión significa revuelta, fraude, iniquidad, maldad, ofensa, pecado. Tiene que ver con transgresión y traición. Todo eso habíamos hecho. Todo eso fuimos nosotros. Todo eso cometimos. Pero ¿sabe qué? Ya Él fue herido. Es decir, a Él, sobre su cuerpo cayó ese precio. Él pagó por nosotros. Yo le decía a mi esposa mientras estudiaba esto, yo siempre digo que tengo una ovejita de confianza, a quien le predico primero que todos. Y entonces le digo a ella, platicando con ella, le decía: qué tremendo el Señor, porque no hay manera de perderse, porque ya Él pagó el precio. Imagínese, hermano, que todo lo que a usted y a mí nos correspondía pagar, ¿cómo hubiéramos pagado semejante deuda?
esa rebelión no podíamos pagarla. Pero sin embargo el Señor dice: no, ¿sabes qué? Yo voy a pagar el precio. Yo voy a poner mi cuerpo en lugar del tuyo. Como aquel carnero que se puso en lugar de Isaac, así yo me voy a poner en tu lugar. Y como la rebelión, el pecado y la iniquidad provocaron a ira a Dios, entonces yo voy a pagar por eso. Yo como tu hermano mayor. Oiga qué tremendo, porque Cristo es como nuestro hermano mayor. Yo como tu hermano mayor me voy a poner en lugar tuyo. ¿Se ha fijado cuando el hermano mayor le dice al papá: no, es que fui yo, papá? Se echa la culpa. Dígale al que está a la par: Jesucristo se echó la culpa. Es que ¿sabe por qué se echó la culpa? Porque Adán en el huerto dijo: la mujer que me diste. Significa que Adán le echó la culpa a Dios, ¿verdad? Entonces dijo Dios: va a ver, pues voy a pagar yo el precio. Entonces él fue herido. Oiga la otra palabra: molido por nuestros pecados. La palabra pecado es la palabra abón, que significa perversidad o maldad. Es que mire, hermano, la naturaleza caída del hombre es una naturaleza inclinada al mal. Así lo dice la palabra. Y si usted se da cuenta, hasta este día el ser humano está lidiando contra eso. Por eso hasta el mismo apóstol Pablo dijo algo impresionante. Él dijo: yo lo bueno que quiero hacer no hago, dijo, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Porque la naturaleza del hombre es inclinada al mal. Por eso el Señor dijo: el hombre no puede, yo lo voy a hacer por él. Yo voy a poner mi cuerpo, mi vida en rescate por ellos. Por eso primera de Pedro capítulo 2 y versículo 24 dice, hace un resumen de lo que dice Isaías 53, dando a entender que Isaías se refería a Cristo. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, oiga, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Verso 25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces el apóstol está diciendo ahí algo interesante. Él dice: es que lo que Isaías hablaba acerca de que él había cargado, porque Isaías no menciona, no dice, no habla de Jesús, no menciona el nombre, solo habla de lo que iba a pasar. Pero Pedro está diciendo que él es, o sea, que Jesús es el que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces mire todo lo que Jesús cargó sobre nosotros. Dice la palabra del Señor. Déjeme leerle esto. Gálatas capítulo 3 verso 13. Cosas que usted tiene que comprender acerca de esa sustitución. Porque cuando usted entiende que ya fue sustituido, usted va a poder caminar en el Señor con la plena seguridad de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dígale al que está a la par suya: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya le voy a explicar por qué. Ahora, mire esto. Gálatas capítulo 3 verso 13 habla de
lo que el Señor hizo mientras nos sustituía. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hermano, espéreme, ya va a entender esto. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14. Para que en Cristo Jesús, oiga, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que por causa de que Jesús nos sustituyó a nosotros, la maldición no nos alcanza, sino que en lugar de eso, la bendición de Abraham nos alcanzó. Por eso, míreme acá. Es interesante y es importante que usted entienda esto. Del antiguo pacto hacia nosotros, es decir, del antiguo pacto, lo que nosotros podemos recibir, aprender, rescatar, son principios, preceptos y bendiciones. ¿Está conmigo acá? Pero lo que nosotros del antiguo pacto no podemos recibir son maldiciones. Ay, Dios mío bendito. Ayúdeme acá, ayúdeme acá. ¿Por qué no podemos recibir maldiciones? Porque, óigame, la ley, vamos a poner este ejemplo. La ley, póngase a pensar como si la ley fuese una persona, que en realidad lo es. Entonces la ley bendecía o maldecía. ¿Cómo así, pastor? Bueno, Deuteronomio 28. Los primeros versos me hablan: y si obedecieres a la ley, todas estas bendiciones te vienen. Pero si la desobedeces, todas estas maldiciones te alcanzan. Entonces la ley, la misma ley, bendecía a unos y maldecía a otros. Wow, impresionante. Entonces usted, hermano, si hubiese estado bajo la ley, usted tendría que vivir con esa carga. Pero viene Cristo y dice: no, ¿saben qué? Yo lo voy a redimir de la maldición de la ley. A partir de ahora, toda maldición que la ley podía darles por desobediencia, ya la cargué yo, ya la llevé yo, ya cumplí la ley por ustedes. Así que si ustedes están en Cristo, ya cumplieron la ley. Y si ya cumplieron la ley, entonces la ley los bendice. Yo no sé si usted me lo está agarrando esto. Por eso es que usted en el nuevo pacto no puede proclamar maldición sobre un creyente, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya Él a usted lo redimió de la maldición de la ley. Al contrario, en lugar de que la maldición lo alcance, por causa de que Cristo pagó el precio, a usted y a mí lo que nos ha alcanzado es la bendición de Abraham. Esa nos alcanzó a nosotros siendo gentiles. Por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Y cuando usted se va a ver la bendición de Abraham, qué poderoso todo lo que le declararon a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Haré de ti una gran nación. Oiga, hermano, le dijeron a Abraham algo poderosísimo: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dígale al que está a la par: la maldición de la ley no te alcanza, porque Cristo Jesús se hizo maldición en el madero. Wow, imagínese esto. En el desierto
dice la Biblia que los israelitas comenzaron a murmurar y a quejarse contra Dios y contra Moisés. Entonces dice la Biblia que Dios se airó con ellos y les envió serpientes ardientes que los picaran. Y cuando los picaban morían. Entonces murieron un montón. Y vinieron entonces todo el pueblo y hablaron con Moisés y le dijeron: hemos pecado, estamos arrepentidos. Habla con Dios y decirle que nos perdone. Y oiga hermano, cómo son las cosas. Usted tiene que entender esto. En el reino las cosas tienen que estar basadas en un fundamento que es justicia. Entonces viene Dios y dice: bueno, te vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner en un asta y la vas a elevar en el desierto. Y cuando algún israelita lo pica o lo muerde la serpiente, el que vea a la serpiente de bronce será sano. Ahora mi pregunta es esta. Oiga, qué tremendo. Jesucristo más adelante, cuando viene a la tierra, dice: porque así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto por Moisés, es necesario que el Hijo del Hombre. Así que Jesús dice: aquella figura era yo. Dice Jesús, está conmigo acá. La pregunta es: ¿por qué, si aquello era una figura de Cristo, por qué lo representaron como una serpiente? Ay, ay, ay. No sé si me está agarrando esto. ¿Por qué representaron a Jesús como una serpiente? ¿No se ha puesto a pensar usted eso? Y dice alguien: wow, ¿cómo es? Espérese, hermano, no me estoy ofendiendo a Jesús. No, yo no lo estoy ofendiendo. Yo estoy diciendo lo que Jesús mismo dijo. Pero es que mire, hermano, es que la Biblia dice en 2 Corintios 5:21. Oiga esto. Aquí en Gálatas dice que Él se hizo maldición, porque maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso, escúcheme aquí, por favor. No me pase de aquí antes de leer el otro verso. Por eso nosotros no usamos el símbolo de la cruz, porque la cruz es un instrumento de maldición como tal. La cruz como tal, ¿me doy a entender? La cruz, ahí lo dice, no lo digo yo. Maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz es un instrumento de maldición que Cristo usó para redimirnos. Entonces nosotros no podemos tener el símbolo de la cruz. Pero luego dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado. Él no conoció pecado, no pecó. Mire a su hermano, dígale: Cristo nunca pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Ahora entiende por qué fue representado como una serpiente. Porque cuando Cristo estaba en la cruz, Él ahí estaba representando al pecado que estaba siendo clavado en la cruz. Mire, al que no conoció pecado, por nosotros, dígale a su vecino: por nosotros, dígale, lo hizo pecado. No lo hizo pecador, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Se da cuenta, hermano, cómo nos sustituyó el Señor? O sea, Él en la cruz, número uno, dijo Él: yo sé que te cuesta avanzar por la maldición de la ley. No que la ley sea una maldición, no, sino que como no la cumples, te maldice. Porque nadie puede cumplir la ley, solo Cristo. Entonces dice: yo sé que te cuesta.
Yo sé que estás lidiando con un montón de cosas, porque cada vez que fallas, imagínese todo lo que dice la palabra en Deuteronomio 28 del verso 14 o 15 en adelante. Acontecerá que si no oyeres la palabra para ponerla por obra, todas estas maldiciones, dice, vendrán sobre ti. Y empieza a hablar de esterilidad, empieza a hablar de enfermedad, empieza a hablar de cielos cerrados, empieza a hablar de finanzas acabadas, un montón de cosas. Entonces el hombre estaba lidiando con eso, y aunque hiciera su mayor esfuerzo, no podía por la naturaleza. Es que usted, aunque quiera, hermano, es que mire a su hermano, dígale: yo sé que tú eres sincero, sé que amas a Dios y sé que quieres agradarle, pero por mucho que quieras, se te hace imposible en tus fuerzas. Sobre todo cuando usted entiende esto. Supóngase, hermano, vamos a suponer que no es así, pero vamos a suponer que la ley fueran los 10 mandamientos solamente. Y usted dijo: ay, yo cumplo 8, pero hay 2 que no puedo, pastor. Entonces le tengo una mala noticia. Según la ley, que esos 2 que no cumple es como que quebrantara los 10. Porque el que quebranta un mandamiento ha quebrantado toda la ley. Entonces imagínese el peso que traíamos. Ahora entiende usted esta palabra: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, yo los haré descansar. La carga era: vengan los que están cargando con el peso de la ley. Imagínese, hermano, me da no sé qué, me da no sé qué ver los hermanitos o aquellos que eran creyentes cristianos y se vuelven al mesianismo o se vuelven al judaísmo. Me da no sé qué, porque después de haber llevado una carga liviana, ahora les han impuesto una carga pesada. Ahora tienen que estar observando, tienen que tener 2 cocinas, porque les toca cocinar en una cosa y en otra, porque no pueden mezclar comida. Imagínense estar observando hasta lo más mínimo de la ley. Tienen que estar orando hacia el oriente, porque, hermano, ¿y usted cómo va a estar sabiendo cuál es el oriente y cuál es el occidente? Y imagínese, usted tiene que orar en una emergencia, ¿cómo va a estar buscando? Y un montón de cosas que les impone la ley. Eso estoy hablándole cosas superficiales. Pero qué tremendo que ellos no entienden que se han vuelto a poner bajo maldición. Porque ellos están diciendo, entonces, en lugar de abrazar a Cristo, voy a abrazar la ley. Entonces viene el Señor y le dice: si vas a abrazar la ley, vas a vivir o morir por la ley. Y la ley mata, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, hermano, si a mí ya me quitaron la carga, si que Jesucristo dijo: ¿sabes qué? Entiendo el peso que portás, no podés cumplir mi ley, mi estándar es demasiado alto. Es que mire, nunca la ley fue diseñada para salvarnos. La salvación siempre ha sido por Cristo. La salvación siempre ha sido por fe. La salvación siempre ha sido creer en el Cordero que habría de venir. Entonces dice: entiendo la carga, no puedes con ella, pero no te preocupes, yo me voy a hacer maldición en el madero, que caiga sobre mí. ¿Se acuerda? El corderito vivo. Fíjese que eran 2 corderos. Uno se sacrificaba y con su sangre se rociaba, y el otro vivo, se necesitaba vivo para ponerle las manos y sacarlo de la ciudad. Por eso Cristo no fue crucificado en la ciudad, sino fuera de la ciudad.
Él cargó con todo. Se hizo maldición, se hizo pecado. Mire qué tremendo, hermano. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué más hizo ahí cuando nos sustituyó? Segunda de Corintios 8 y verso 8. ¿Se acuerda lo que decía Isaías? Lo que significa dolencias, enfermedades. ¿Se acuerda que habría una palabra? Calamidad, miseria, pobreza. Todo eso ya lo cargó el Señor. Por eso yo no creo que la pobreza sea un signo de santidad ni de humildad. Conozco gente que no tiene nadie más orgullosa que a saber qué. Sí, hay gente, hermano, que está en necesidad grande y usted le quiere ayudar y por orgullo no quieren. ¿Cómo se llama eso? Vaya. Entonces nunca la pobreza ha sido un símbolo de humildad. Conozco gente de mucho dinero que es humilde, más humilde que muchos que no tienen nada. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia, diga conmigo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, espéreme acá. Qué tremendo es que entender la palabra nos liberta. Dice: conoceréis la verdad. La gente dice: Jesucristo era pobre. Espéreme. Lo que dice la Biblia es que Él renunció a su riqueza como Dios. Pero no lo hizo porque Él nació pobre, hermano. Pobrecito, el Señor no tenía ni dónde nacer. No, hermano, lea bien la Biblia. La Biblia no dice que no tenía dinero y que no, hermano, no dice eso. Dice que no había lugar porque la ciudad estaba llena, ocupada. Entonces, como no había lugar para él en ninguna parte, eso sabe cómo que es, como que usted anda dinero, usted se va, para que lo comprendamos mejor, usted se va en una temporada alta. Va, digamos como esta semana, temporada alta. Usted dice que va a la playa hoy y no tiene reservación en ningún lugar. Y usted anda el dinero y se va para la playa, todo lleno. Usted quiere, no, fíjate que no tenemos, tampoco. Pero mire, yo tengo para pagar, sí, pero es que todo está lleno. Entonces lo único que hay es un pasajito así de arena en la playa, con una cabañita por allá. Entonces, como usted no encontró lugar, entonces agarró eso. Entonces el que lo mira va a decir: por esto el hermano va, no tenía para un buen lugar. Y el hermano puede decirle: hermano, no es eso, no había. ¿Me voy a entender? Entonces, eso es lo que pasó. Jesús no es que no tuviera. Imagínese, hermano, lo que hemos predicado por doctrina. Qué terribles, hermano, equivocaciones. Y de ahí vienen muchas cosas por las cuales no prosperamos. Imagínese, hermano, que Jesús, usted se acuerda que cuando lo visitaron los sabios del oriente, no los magos, por favor no diga los magos, porque esa palabra mago tiene una implicación incorrecta. La traducción correcta es los sabios del oriente. Lo visitan, ¿qué le llevaron? Oro, hermano. Entonces, como que el Señor le proveyó todo. Va, pero entonces dice que Él renuncia. Se hizo. Él se hizo. Se despojó. Se hizo pobre. ¿Para qué, hermano? Para pagar y cargar sobre Él la pobreza. Oiga la gracia. Eso, hermano, usted puede comprender la profundidad de la gracia.
Yo les quiero dar una noticia linda. La gracia asusta. Es que la gracia es tremenda, hermano. Ayer hablaba con mi esposa algo tremendo acerca de la gracia. O sea, es que nosotros no la alcanzamos a comprender ni a dimensionar. Solo Él. Por eso, mire, y como Él sabe que no le entendemos, viene Él y nos da una parábola. Fíjese bien, una parábola tan linda. Dice, resulta que un hombre sembró semilla en un campo, dice. Pero mientras los hombres dormían, vino el malo y también sembró semilla, sembró cizaña, dice. Entonces viene, hermano, y dicen ahí, ¿verdad? Y dice que la cizaña crecía junto con el trigo. Entonces vienen y le preguntan, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el Señor. No, ustedes no pueden. ¿Cómo no podemos? No, es que ustedes van a confundir. Y por arrancar cizaña van a arrancar trigo. ¿Cómo? Sí, es que ustedes no entienden mi gracia. Entonces ustedes a uno los van a señalar como cizaña cuando son trigo. Ese trabajo lo van a hacer mis ángeles. Hermano, oiga, ¿sabe por qué? Porque como usted no entiende la gracia, usted ya condenó a muchos. Usted ya condenó a un montón de gente solo porque ahorita lo ve parecidos a la cizaña. Pero usted qué sabe. Por eso el Señor le dice, no juzgues, papito, no juzgues. Te vas a equivocar. Vas a arrancar a muchos míos solo porque ahorita parecen. Por eso, mire, hermano, le puedo dar un consejo. Levánteme la mano los que me dan permiso de este consejo. No etiquete a nadie. Porque ese a quien usted ve hoy y lo etiqueta, mañana lo puede ver en otra condición. Y si usted lo etiquetó, a usted mismo le va a tocar tragarse sus palabras. Vaya, pero volvamos aquí porque yo no sé por qué el Señor me manda. Entonces dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Espéreme, ¿vio eso? No es que Él fuera pobre, se hizo pobre siendo rico. O sea, mire, ¿y cómo? Dueño del oro y la plata, creador de los cielos y la tierra, principio y fin, alfa y omega. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es la luz que alumbra a los hombres. Hermano amado, Él es el alfa y la omega. Él es el todopoderoso. No sé si usted me lo está agarrando, pero Él renuncia a la riqueza. ¿Por qué? Pregúntele a su vecino, ¿por qué habrá renunciado a la riqueza? Para cargar sobre él con la pobreza. Entonces, oiga, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En pocas palabras está diciendo, ¿sabes qué? Yo ya cargué la miseria, yo ya cargué la pobreza, yo ya cargué la escasez, yo ya cargué la limitación, para que tú no tengas que cargarla. Yo ya la cargué. Wow. ¿Cuántos están agarrando algo esta mañana? Diga conmigo, Él me sustituyó en todo. Imagínese todo con lo que cargábamos. Yo leí algunas porciones de la Biblia que tienen que ver con la palabra pecado, iniquidad, maldad. Hermano,
Si es que hay cosas que usted diría, Dios mío. Le voy a poner un ejemplo rapidito. Imagínese usted que Segunda de Reyes capítulo 7 y verso 9, si me lo pone ahí, mire hasta lo que puede representar maldad, para que usted se dé cuenta que no la teníamos fácil. Fíjese que ahí está hablando de unos leprosos. ¿Se acuerdan? Unos leprosos que estaban afuera de la ciudad, y que dice la palabra del Señor que el Señor obró de tal manera que los que tenían sitiada la ciudad oyeron truenos y todo, y salieron huyendo. Dejaron ahí, hermano, la comida, los vestidos, todo, y se fueron. Entonces los leprosos dijeron: vamos a ir a ver, de todas maneras ya no estamos muriendo de hambre. Vamos, si nos matan, que nos maten, pero nosotros vamos. Y llegaron y encontraron que ya no estaban los enemigos, y aquel lugar estaba la comida, los vestidos, las riquezas, todo. Entonces comenzaron ellos a probarse. Mira, te queda este. Sí, está bien bonito. ¿Y cuántos hay? Como 1000. No, hombre, ya lo hicimos. Y de comer, que hay de todo. Mira, dame un plato de. Y empezaron a comer. Y yo me imagino, hermanos, que veían la riqueza. Y ellos dijeron: ya estamos hechos. Pero en eso, luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad, nuestra abón, nuestra iniquidad o nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Le pongo un ejemplo. Tan pesada era la carga que si usted no evangelizaba, ya le era contado como maldad. ¿Sabe por qué? Era como quien dice: ¿cómo es que has encontrado un tesoro y no lo compartes? ¿Cómo es que quieres la ropa nueva solo para ti, y el alimento especial solo para ti, y la riqueza solo para ti, y no ganas ni un alma? Entonces, oiga, esa maldad, toda esa maldad que nosotros podíamos cometer. Mire, hermano, incluso, ay Dios mío, incluso, mire qué tremendo. Levítico 5:17 dice otra cosa. Aquí no se salva nadie. Miren lo que dice Levítico 5:17. Dice: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Así era de pesada la carga. Pero pastor, yo no sabía. No importa. Es como que usted vaya manejando, y entonces usted se cruzó y usted no sabía. No hay rótulo que dice no cruzar. No sabía, y lo detiene la gente. Entonces le dice: le voy a poner una multa. ¿Pero por qué? Porque cruzó donde no era. Pero yo no sabía. Sí, pero es el hecho que usted no sepa no lo exime. Así era la ley. Por eso hay gente, hermano, que por ignorancia pecaba. Entonces dijo, así era la carga de fuerte. Por eso el Señor dijo: no, ¿sabes qué? Aquí la única solución que hay es que yo cargue todo por ti, que yo cumpla la ley. Entonces ahí viene, oiga, si Cristo cumplió la ley. Por eso usted tiene que entender aquel verso: el fin de la ley es Cristo. Por eso tiene que entender este otro verso que dice: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. A eso llegó Jesús. Él la cumplió. Él, el único hombre que la ha cumplido es Él. Entonces, al cumplirla Él, si yo estoy en Él, ya la cumplí. Por eso yo ya no me afano en cumplir la ley. Cristo la cumplió por mí. La única ley que yo debo cumplir es la de amar al Señor. Si lo amo a Él, Él se encargará de todo. Entonces,
Usted entiende ahora que le quitaron el peso, le quitaron la carga y que la llevó Cristo sobre él. Ahora entiende por qué Cristo no podía venir como Dios a la tierra, sino que tenía que venir con cuerpo, como hombre nacido de mujer, porque así como por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la salvación. Póngase de pie esta mañana. Ayúdenme los que van a repartir la cena del Señor. Porque esta mañana, al participar de la cena del Señor, usted y yo estamos celebrando que Cristo Jesús nos sustituyó. Por eso usted no puede perder la fe de su sanidad. ¿Sabe por qué? Porque Él ya cargó nuestras enfermedades. Por eso esta mañana, antes de tomar la cena, usted se va a despojar de preocupaciones. Ay, pastor, estoy preocupado, no tengo cómo pagar. No se preocupe, Él es su proveedor. Eche la carga sobre Él. Pastor, mire, yo tengo un gran problema. No, usted no tiene ningún problema. Ya Cristo se los cargó todos. Esta mañana usted se va a deshacer, porque Cristo Jesús ya pagó por usted. Por eso yo, iglesia, quiero pedirle algo. Bajo este entendimiento, incluso intercesores, equipo de trabajo, ayudas ministeriales, bajo esta enseñanza y bajo esta premisa, usted necesita comprender que ninguna maldición del antiguo pacto pasó hacia el nuevo pacto. Entonces nosotros, cuando oramos, necesitamos declarar que la bendición de Abraham nos ha alcanzado por Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos esta mañana tienen cargas que quieren deshacerse de ellas? ¿Cuántos quieren echar toda la ansiedad sobre Él? Despójese. Ya no siga preocupado por eso. Que ya no le quite el sueño. Mejor dígale: Señor, en lugar de que los problemas me quiten el sueño, mejor dame sueños de bendición. Y mientras estoy dormido, hazme soñar con sueños, revelaciones y cosas tuyas, Señor. Despójese de todo. Pastor, mis hijos me tienen preocupado. Bueno, agárrese de una palabra que dice que Él bendecirá hasta 1000 generaciones de los que estamos en pacto con Él. Agárrese de eso. Agárrese de la palabra: herencia de Jehová son mis hijos. Agárrese. Mire cómo es la gracia y cómo es la bendición. La bendición es mayor que la maldición. Porque la Biblia dice en el antiguo pacto que el Señor visita la maldad de los padres hasta la 4ª generación. Así que la maldad alcanza hasta la 4ª, pero la bendición alcanza hasta 1000 generaciones. Siempre la bendición es mayor que la maldición. Y toda bendición quebranta la maldición. Por eso nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y usted está bendito porque Cristo Jesús lo bendijo con toda bendición espiritual. Así que esta mañana despójese de todo, de toda mentalidad. Usted no tiene que cargar con lo que Cristo ya cargó. Despójese de la mentalidad de pobreza. No es siendo pobre que usted va a alcanzar el reino. No, no es cierto. No es cierto. Esa es una mentira del enemigo. Con eso el diablo lo único que ha hecho es traer miseria y pobreza a la vida de muchos. Y lo peor del caso es que Cristo Jesús ya pagó ese precio. Mire, hermano, usted y yo necesitamos agarrarnos del sacrificio de Cristo. Él pagó, Él hizo, Él llevó.
Ya todo está hecho. Todo está hablado en pasado, no en futuro. Él no hará, ya hizo. Así que usted esta mañana despójese de todo. Cancele toda palabra. No reciba ninguna palabra de maldición, porque nadie puede maldecirlo. Cierren la puerta a eso. ¿Sabe por qué operan muchas veces las maldiciones sobre alguien? Porque las cree y las recibe. Pero usted no tiene que creerlas ni recibirlas. No tiene por qué creer las palabras de maldición, mucho menos recibir palabras de maldición. Usted ha sido bendecido por el Señor. ¿Cuántos están bendecidos aquí? No reciba las palabras de maldición de nadie. Por eso es necesario entender, conocer la doctrina del Señor, saber que hemos sido justificados por la fe. Y alguien que es declarado justo, ya se le procesó, no se le puede volver a procesar. Ya estuvo. Y en ese proceso, ¿sabe lo que hizo el Señor? Dijo: bueno, sí, es cierto, este era culpable, pero ya pagaron por él. ¿Quién pagó? Cristo Jesús. Así que a tu expediente ya le pusieron sello de justificado. Ay, pastor, usted supiera. No, también Dios ya sabía por quién estaba muriendo y te justificó en la cruz. La obra está hecha, el precio está pagado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿De qué cosas te vas a despojar esta mañana? ¿Qué cosas vas a poner sobre Él? Ansiedades, preocupaciones. ¿De qué cosas te vas a despojar? Enfermedad, pobreza, calamidad, miseria, maldición. ¿De qué te vas a despojar? Vamos, algo tiene que haber esta mañana de lo cual te vas a despojar. Fuera, despójate. Ya Cristo lo pagó por ti. Tienes derecho a prosperar, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Él cargó la pobreza, Él cargó la maldición, Él se hizo pecado. Ahora nosotros somos hechos justicia suya en Cristo. Suéltese. Alguien, yo siento del Señor que esta mañana alguien tiene que renovar su mentalidad. Renovar su mentalidad. Renueva tu mentalidad. Renueva tu mentalidad. Renueva tu mentalidad. Suelta los pensamientos que la tradición te metió en la cabeza, que la tradición sentó en tu espíritu. Suéltalos.